Imagínate que hayan llegado personas de tan lejos a un lugar donde no había nada y que de a poco empezaron a desarrollar un pueblo. En Tortel viven aproximadamente 600 personas. Uno acostumbrado a una ciudad que uno está al lado de otro, teniendo muchos vecinos en una cuadra. Lo tomé más como una aventura, como parte de algo distinto de lo que estaba acostumbrada a hacer, de vivir en una ciudad, a vivir en un lugar remoto, aislado. Me llamo Marcela Alejandra Uribe Guzmán, de profesión ingeniera en recursos naturales renovables, y actualmente vivo en Caleta Tortel. Lo que me motivó a quedarme igual fue el paisaje de esta localidad, y que todavía hay mucho por hacer, por desarrollar. Como localidad remota, nosotros tenemos que importar nuestros víveres o alimentos de muy lejos. Y pensando en eso, decidí ayudar produciendo localmente hortalizas y frutales para no tener que depender del traslado de esos productos principalmente. Dentro de la huerta, mi producto principal son las frutillas, pero también cuento con productos como la lechuga, la selga, la albahaca, pepinos, y hace poco incorporando la miel, que son un producto que está a prontas de salir durante esta temporada. Se pueda lograr tener miel pura, de flora nativa, hecha por estas bellezas que me encantan. Me encanta verle sus patitas llenas de polen. Cuando quise partir con este emprendimiento no estaba muy segura de cómo encauzarlo. El mundo del emprendimiento no lo entendía, así que empecé a ver qué se estaba desarrollando en la comuna, y Balún ofrece oportunidades a los emprendedores en estos lugares tan aislados. Así que me informé y accedí a participar de la capacitación. La misión de Balún es poder reducir las desigualdades en los territorios rurales de Latinoamérica. Las mayores desigualdades están en el sector rural: acceso a computador, salud, educación, seguridad, camino, oportunidades, acceso a financiamiento. Por ende, siempre es más difícil emprender desde la ruralidad, y lo que tenemos que hacer es tratar de reducir esas brechas de desigualdad para que ellos puedan competir en la misma cancha y también con el sello que ellos le quieren dar dentro de estos mismos lugares. Dentro de los recursos que Balún proporciona para los emprendedores está el entrenamiento, la metodología, el acceso a financiamiento, la visibilización también de estos emprendedores. Oye, ¿cómo fue la temporada? Sí, no, bien. Seguir ampliando la superficie, que es lo que me hace falta ahora. Pero yo creo que van a salir algunas cosas este año. Llegamos a Caleta Tortel gracias a la Fundación Parque La Tapera, quienes tienen un parque privado en este lugar, donde contribuye al financiamiento para que Balún pueda operar y trabajar en los distintos proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos 4 años en Caleta Tortel y sus alrededores. Parque La Tapera tiene distintas oportunidades para conocerlo, como el senderismo, poder conocer los distintos proyectos de conservación que ellos tienen, y justamente lo que se está trabajando es que pueda ser un factor de desarrollo para el territorio de Caleta Tortel. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el mundo hoy día es la soberanía alimentaria, y por eso casos como el de Marcela, que le da un sello de proximidad alimentos a su comunidad, es extremadamente relevante para el desarrollo también de esas generaciones, de esos alimentos, y sobre todo la población de territorios como Caleta Tortel. Lo que nosotros hacemos es invitar a la gente a trabajar en proyectos de largo plazo, donde todo se trabaja en espacios colectivos. Por ende, todos los programas invitan a la gente a juntarse y poder trabajar de manera colaborativa. El programa Balún Internacional permite que la gente pueda perder el miedo a poder contar su historia, su proyecto, a poder recibir la retroalimentación de sus compañeras de la comunidad, que justamente hacen que tenga más valor ese proyecto. Dentro de la comunidad Balún, de estos proyectos con los cuales hemos trabajado en Chile, el 75% son liderados por mujeres, y son ellas las que mueven la economía de esta zona. Lo que más disfruto de trabajar en Balún es poder conocer distintas realidades, lugares, personas. Por ende, esperamos poder seguir creciendo y expandiendo nuestro trabajo a nivel continental en distintos países. Cada programa de Balún fue ampliando mi visión de cómo tenía que ir desarrollando mi huerta. Cuando terminó todo el proceso de Balún Internacional, se nos pidió hacer un pitch a una cantidad de jueces.
Quedé sorprendida cuando fui denominada como líder de impacto en la comuna de Tortel. Siempre he dicho que el apoyo que recibí de Balloon, más que habilidades de comunicación, era el poder ser visualizada hacia afuera, poder mostrar lo que yo estaba haciendo. Eso es lo que yo rescato del trabajo que hicimos en Líderes de Impacto con Balloon. Yo soy de Punta Arenas, pero llevo 19 años acá en la región del Biobío. Gracias al aporte entregado por Balloon Latam el año pasado por $1.500, está en planificación levantar un mesotúnel que va a permitir cubrir los camellones de la frutilla, donde se compró la estructura metálica más el nylon. Siento que yo soy la que aprendí de resiliencia en estos lugares, yo soy la que se empapó de ese esfuerzo, de ese sacrificio. Y quiero continuar haciendo lo que hago, conectada con la naturaleza y con las manos en la tierra y los pies en la tierra. 7 años, imagínate. Y rodeada de este maravilloso paisaje que es la comuna de Tortel.